continuando con nuestro estudio, hermanos, del Sermón del Monte, ya nos encontramos en la tercera ilustración que nos va a ayudar a entender cómo es esa justicia que sobrepasa a la de los escribas y los fariseos. Cómo se ve esa obediencia que es indispensable para entrar al reino de los cielos. Dice Mateo 5, versículo 20, Mateo 5, versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia, si tu obediencia, dice el Señor Jesús, no es mayor, no sobrepasa la de los escribas y la de los fariseos, entonces no entrarás en el reino de los cielos. A partir de aquí en adelante, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar 6 ilustraciones que caracterizan la vida de un creyente, el cual va a entrar al reino de los cielos. La primera ilustración, hermanos, ya la vimos, se encuentra ahí mismo en Mateo 5, del versículo 21 hasta el versículo 26, hermanos, y habla el Señor Jesucristo acerca del homicidio. Esa es la primera ilustración que da. Del versículo 27 al versículo 30 se encuentra la segunda ilustración. El Señor Jesucristo aquí habla del adulterio, Y ahora, hermanos, nos encontramos en la tercera ilustración, que va del versículo 31 al versículo 32, que habla acerca del divorcio. Ciertamente, hermanos, este es un tema muy controversial dentro de las iglesias cristianas. El divorcio es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque algunos dicen que no te puedes divorciar por nada en el mundo. No existe ningún punto que avale el divorcio. Otros dicen que sí. Otros más dicen que puedes divorciarte, mas ya no te puedes casar. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Porque así como estas encontramos muchas posturas acerca del divorcio. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué realmente dice las Escrituras acerca del divorcio? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del divorcio? Vean lo que dice Mateo 5, versículo 31 y 32. Mateo 5, que es nuestro texto base, Mateo 5, 31, dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Recordando rápidamente, hermanos, estas 6 ilustraciones que el Señor Jesucristo está presentando en el Sermón del Monte, del versículo 21 hasta el versículo 48, comienzan con algo en común. Comienzan con la palabra también fue dicho, o oísteis que fue dicho. Esto, hermanos, el Señor Jesucristo se está refiriendo a la mala interpretación de los rabinos. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está explicando cuál era la enseñanza que daban los rabinos religiosos de esa época, los escribas y los fariseos. Y ellos siempre, hermanos, si se dan cuenta, estos hombres siempre se enfocaban en cosas externas, en cosas de afuera. Ellos enseñaban no matarás, versículo 21, y decían, mientras no le quites la vida a alguien, tú estás bien. De la misma manera, en el versículo 27 decían, no cometerás adulterio. O sea, tú puedes tener una mente sucia, tú puedes tener una mente perversa, tú puedes codiciar a quien tú quieras, siempre y cuando no consumas el acto, decían los escribas y los fariseos. Bueno, la misma idea está aquí en el versículo 31.
dice el Señor Jesucristo. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Los escribas y los fariseos decían, tú te puedes divorciar de tu mujer por lo que sea, por lo que tú quieras, pero siempre y cuando le des el papel, le des la carta de divorcio. ¿Se dan cuenta cómo siempre son cosas externas? Los escribas y fariseos siempre apuntaban a lo externo. Todo era en términos externos. ¿Y sabes qué es lo más triste, hermano? Es que estas interpretaciones falsas, estas interpretaciones erróneas, eran basadas en versículos del Antiguo Testamento. O sea, estas malas enseñanzas, hermanos, estaban basadas en la palabra de Dios. Aquí, hermanos, Deuteronomios 24, versículo 1 al 4, como lo vimos la semana pasada, hermanos, ¿recuerdan? Deuteronomios 24, versículo 1 al 4. Ellos, hermanos, los escribas y los fariseos, tomaban esta porción de Deuteronomios, tomaban la palabra de Dios y no enseñaban lo que significaba. No lo enseñaban. Estos hombres, hermanos, ciertamente podían leer la Biblia, podían memorizar la Biblia y a su vez interpretarla erróneamente. Por lo tanto, hermanos, la enseñaban y la aplicaban erróneamente. Hermanos, nosotros debemos de recordar que la Biblia tiene una sola interpretación, solo una interpretación correcta y varias aplicaciones para varias distintas tipos de vidas. Y esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque debemos de saber que solo Dios quiso decir una sola cosa. Solo Dios quiso decir una cosa. No lo que tú pienses, no lo que tú sientas, sino solo lo que Dios quiso decir. En eso debemos de basar nuestro estudio bíblico, hermanos, en lo que únicamente Dios quiso decir. Entonces, hermanos, estos hombres, los escribas y los fariseos, se basaban en Deuteronomios 24. Y ellos erróneamente dijeron que siempre y cuando tú le dieras un papel a la mujer, una carta de divorcio, y la despides de tu casa, entonces no hay ningún problema. Tú te podías divorciar, pero solo tenías que cumplir con ese papel. Esa era la enseñanza falsa del divorcio. Pero ahora nota, hermanos, cómo el Señor Jesús corrige esa falsa enseñanza. Vamos a ver versículo 32. Vean cómo el Señor Jesús corrige esa falsa enseñanza. Versículo 32. Otra vez el Señor Jesucristo empieza con estas palabras, pero yo os digo. Esto, hermanos, es en contraste a la interpretación errónea de esos líderes religiosos falsos. Pero yo os digo, dice el Señor, en contraste a eso, con mi autoridad que tengo, dice el Señor, aquí les voy a dar la correcta interpretación de la palabra de Dios. Los rabinos falsos en el versículo 31 decían, solo que con que tramites tu papel te puedes divorciar. Y te puedes divorciar por lo que tú quieras. Pero versículo 32, yo te digo, dice el Señor con autoridad. Yo te digo, vean lo que dice el Señor. Continuamos leyendo. Que el que repudia a su mujer. Detengámonos ahí, hermanos. Que el que repudia a su mujer. Algunas personas piensan que esta palabra repudia únicamente se puede aplicar a una pareja comprometida. O sea, algunas personas piensan que aquí se está hablando de noviazgo, de novios comprometidos. Obviamente, hermanos, esta forma de pensar nos deja muchas implicaciones. Una de ellas sería que si tú piensas que la palabra repudia en este texto se refiere a una pareja comprometida,
en nuestro contexto a un noviazgo y no al matrimonio, hermanos, entonces tú estarías apoyando que no existe el divorcio bajo ninguna circunstancia. Porque no lo estás aplicando al matrimonio, sino al noviazgo. ¿Ok? Una persona podría decir, la que piensa de esta manera, podría decir que aquí el Señor dice que tú puedes romper el compromiso con tu prometido o prometida en el caso que haya fornicación. Por lo tanto, no se puede aplicar a casados. Pero ¿qué creen, hermanos? La palabra repudia en griego se refiere siempre a divorcio. A divorcio. ¿Esto por qué lo sabemos, hermanos? Porque repudia en su contexto siempre se usa cuando hay un hombre y una mujer casados, entonces por lo tanto se está refiriendo al divorcio. Por ejemplo, hermanos, vean lo que dice Mateo 19, versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Ahí adelantito de donde estábamos, de Mateo 5, Mateo 19, versículo 3. Vean lo que dice. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, escuchen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Para algunas personas, hermanos, esto diría, ¿es lícito al novio romper el compromiso con su prometido por cualquier cosa? Pero vean lo que dice el versículo 4, es importante. Nota, versículo 4. Él respondió, nuestro Señor Jesucristo responde y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesucristo está citando una parte de Génesis 2 y no está hablando de novios, sino está hablando de un matrimonio, de personas que se han casado. Pero vean, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto es lo mismo que Mateo 5, ¿no es cierto? Es lo mismito que Mateo 5:32. Entonces, hermanos, siempre que la palabra repudia se utiliza en referencia a un hombre y a una mujer casados, se refiere a divorcio. Divorcio. Vean otro ejemplo, Marcos. Allá adelante, un libro adelante, Marcos, capítulo 10, versículo 2. Marcos, capítulo 10, versículo 2. Dice así Marcos 10, versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido que repudiar a su mujer. ¿Es lícito al marido divorciarse de su mujer? Vean otro pasaje, Lucas 16. Allá adelante, otro libro. Lucas capítulo 16, versículo 18. Lucas capítulo 16, versículo 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Otra vez, hermanos,
cada vez que se utiliza esta palabra griega traducida como repudia en referencia a un hombre y una mujer, en el contexto del matrimonio se refiere a divorcio. Divorcio. Entonces, regresando a Mateo 5:32, hermanos, regresando a Mateo 5:32, el texto diría de esta manera. Mateo 5, versículo 32 dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo que el que repudia o el que se divorcia de su mujer, de su esposa, escucha, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, o sea, con la divorciada, comete adulterio. Si se dan cuenta en el texto, hermanos, el Señor Jesucristo está dando una sola excepción para que te puedas divorciar. Está dando una sola excepción para que te puedas divorciar. Vean, versículo 32, vamos a leerlo para que vean. Pero yo os digo que el que repudia, o sea, el que se divorcia de su mujer, escucha, a no ser o excepto por causa de fornicación, hace que ella adultere. Ahí está la excepción, excepto por causa de fornicación. Entonces, el Señor Jesús sí permite el divorcio, pero únicamente por una cosa. ¿Cuál es? Fornicación. Fornicación. Ahora, ¿qué quiere decir fornicación? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con la palabra fornicación? La palabra fornicación, hermanos, en griego es forneia. Forneia. ¿A qué le suena? De ahí viene una palabra que nosotros conocemos como pornografía. Forneia. Y se refiere, hermanos, a cualquier práctica sexual ilícita. A eso se refiere fornicación. Cualquier práctica sexual ilícita. O sea, hermanos, la palabra de Dios establece que cualquier actividad sexual fuera de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer es ilícito. Y recalco, hermanos, el matrimonio avalado por Dios es únicamente entre un hombre y una mujer. Únicamente, no hay más. Entonces, toda práctica sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es ilícito, es fornicación. ¿Ok? Es fornicación. En el sentido amplio de la palabra fornicación, hermanos, podemos incluir las relaciones fuera del matrimonio, también las relaciones dentro del matrimonio, o sea, con alguien que no es tu cónyuge. También podemos incluir las relaciones homosexuales, el incesto, el bestialismo y toda práctica sexual fuera del matrimonio bíblico. Entra en fornicación. Entonces, hermanos, versículo 32. El que repudia a su mujer, dice el Señor. El que repudia a su mujer, el que se divorcia de su esposa, excepto por causa de fornicación, excepto por cualquier actividad sexual ilícita, dice el Señor, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras, hermanos, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, si tú te divorcias de tu esposa, obviamente se aplica a hombre y a mujer, ¿ok? Se aplica tanto para hombre como para mujer, pero aquí el Señor quiso poner el ejemplo del hombre. Si tú te divorcias de tu cónyuge por razones que no es fornicación, por razones que no es adulterio, y ella se vuelve a casar, entonces ella adultera, porque el divorcio no es válido, ya que no hubo fornicación. Esa es la idea que el Señor Jesucristo tenía, hermanos. ¿Ok?
Obviamente, hermanos, esto que está diciendo el Señor Jesucristo es coherente con el Antiguo Testamento. Recordemos, hermanos, esto no es nada nuevo. El Señor Jesucristo no vino a dar una nueva ley. Él no vino a abolir la ley. Esto, hermanos, ya estaba escrito. El Señor no vino a dar nada nuevo. Él no vino a cambiar la ley. Todo, hermano, es coherente con el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? Dios aborrece el divorcio. Y eso tiene que quedar claro desde ahorita, hermanos. Dios aborrece el divorcio. Vean lo que dice Malaquías 2, versículo 16. Malaquías 2, versículo 16. Malaquías, el profeta Malaquías 2, versículo 6. Para que lo encuentres más rápido, hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento, atrás de Mateo, 2:16, perdón. Malaquías 2, versículo 16, atrás de Mateo. Malaquías 2, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, escucha, que Él aborrece el repudio. Él aborrece el repudio. Aquí, hermanos, en contexto histórico, los israelitas estaban divorciando de sus mujeres por cualquier cosa. Recuerden, repudio significa divorcio. ¿Ok? Entonces, Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio es producto del pecado. El divorcio es producto del pecado. Hermanos, Dios no manda a que te divorcies. Dios no promueve el divorcio. Él no lo avala. Pero escucha, únicamente lo permite como una expresión de misericordia hacia la parte afectada. No lo avala, no lo promueve, solo lo permite como una expresión de misericordia hacia la parte afectada. Por así decirlo, hacia el cónyuge inocente, al cónyuge que fue engañado por adulterio, por fornicación. Si tú tienes a un hombre y a una mujer casados y la mujer comete adulterio y no se arrepiente, pasan días y no se arrepiente, y se hace todo lo que bíblicamente Dios manda para que ella llegue al arrepentimiento y no se arrepiente, entonces Dios en su misericordia permite al cónyuge fiel divorciarse de esa persona. Obviamente esto también aplica para hombres y para mujeres, ¿ok? Pero recuerda, hermano, recuerda estas palabras porque son importantes. Dios lo permite por una expresión de misericordia. Eso es importante, hermanos, porque no hay que malentender y decir, Dios avala el divorcio. No. Dios no lo avala, Dios lo aborrece, Dios lo odia. A Él no le gusta, no lo promueve, solo lo permite. Lo permite como una expresión de su misericordia hacia la parte inocente. Entonces, hermanos, los rabinos, los escribas y fariseos, los líderes religiosos, malinterpretaron Deuteronomios 24 y ellos decían que un hombre podía divorciarse de su mujer si había algo que no le gustaba de ella. Pero eso sí, siempre y cuando le dieras el papel de divorcio, siempre y cuando tú hicieras tu trámite. De hecho, hermanos, hay una alusión del divorcio entre Dios e Israel. Israel adulteró una y otra vez y siempre caía en adulterio
y no había arrepentimiento. Por lo tanto, Dios se divorció de Israel. Vean lo que dice Jeremías, el profeta. Jeremías 3, versículos 6 al 8. Jeremías 3, versículo 6 al 8. El profeta Jeremías. Ahí se encuentran Isaías, Jeremías 3, Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice así Jeremías. Después de Isaías se encuentran al profeta Isaías, después sigue Jeremías. Jeremías 3, versículo 6 dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías. Escucha. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Detengámonos ahí, hermanos. Estas palabras de Jeremías son una analogía, ¿ok? Obviamente aquí, hermanos, no todo el pueblo de Israel estaba fornicando literalmente, no. La idea, hermanos, es que ellos habían dejado a Dios en términos espirituales, ¿ok? Ellos estaban fornicando con otros dioses. Esa es la idea, ¿ok? En términos espirituales. Ellos se iban con otros dioses, no con el Dios verdadero, ¿ok? Pero vean lo que dice versículo 7. Y dije, Dios dijo, después de hacer todo esto, o sea, después de hacer toda su fornicación de Israel, en el versículo 6, escucha, se volverá a mí. Se volverá a mí. Detengámonos ahí, hermanos. Nota esto, hermanos. Nota que Dios esperaba que después de la fornicación de Israel, en su misericordia Dios los perdonara. Dios los perdonara. El pueblo estaba pecando. Y él, hermanos, esperaba que se arrepintieran. Dios, esperaba que se arrepintieran y que regresaran a Él. Dice el versículo 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. ¿Pero qué pasó? Pero no se volvió. ¿Y qué pasó después? Lo vio su hermana, la rebelde Judá. En contexto histórico, hermanos, aquí el pueblo ya estaba dividido. Recuerden, el pueblo de Dios se formaba por 12 tribus. 10 tribus al norte, llamadas Israel, y 2 tribus al sur, llamadas Judá. Entonces, las tribus conocidas como Israel, las tribus del norte, estaban en pecado. Y a través de los asirios, Dios les trae juicio gracias a que se alejaron de Dios. Y dice el texto que en lugar de que Judá aprendiera de los errores de esas 10 tribus del norte, en lugar de que Judá escuchara la voz de los profetas, en lugar de que aprendiera y dejara su pecado, vean lo que pasó, versículo 8. Ella, Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado ¿qué? Carta de repudio, carta de divorcio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios se divorció de Israel. Continúa diciendo, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella, ¿y qué? Y fornicó. Judá no tuvo temor de lo que le pasó a Israel y fue y fornicó. Esta es una triste historia, hermanos, del pueblo de Israel. Ellos fornicaron y Dios decidió darles carta de divorcio. Dios se divorció de ellos. Dice Isaías 51, ahí atrás del libro de Jeremías, atrás está Isaías 50,
Isaías 50, versículo 1. Vean lo que dice Isaías 50, versículo 1. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio? O sea, ¿qué es de la carta de divorcio de vuestra madre, con la cual yo la repudié, con la cual yo me divorcié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Otra vez, hermanos, por el pecado de Israel, Dios se divorció de ellos. Israel cometió adulterio, un adulterio continuo, no se arrepintió y por eso Dios decide divorciarse de Israel. Ahora, hermanos, quiero que notes algo y que pongas mucha atención. Quiero que notes algo. Aquí en Isaías, hermanos, en Jeremías, nota la actitud que debe de tomar el cónyuge afectado. Otra vez, hermanos, y voy a recalcarlo, el divorcio no es avalado por Dios. Por lo tanto, el divorcio, hermanos, no es la primera opción. El divorcio no debe de ser la primera opción. En este ejemplo, hermanos, que vimos que Israel pecaba, que Israel fornicaba, que Israel adulteraba una y otra vez, ¿qué pasaba? Dios no decía nada. Dios no decía nada. Pero Israel volvía a hacerlo una y otra vez, hasta que Dios decide divorciarse de ellos. Pero nota la actitud de hermanos, la actitud de Dios. Dios esperaba ¿qué? El arrepentimiento de Israel. Él buscaba nuevamente la reconciliación. Dios amaba a Israel y buscaba restaurarla, buscaba acercarla a Él. Entonces, el cónyuge afectado por el adulterio debe de tener esta misma actitud. Esta misma actitud. No debes de buscar el divorcio luego. No es la actitud de Dios, hermanos. A pesar de que pecaron contra Él. Dios no buscó el divorcio luego. La actitud de Dios, hermanos, siempre fue amar. Siempre fue restaurar. Siempre fue perdonar. Ciertamente, hermanos, sabemos que este tema no es difícil. No es fácil. Al contrario, es difícil. El tema de divorcio es muy difícil. Y además es sumamente doloroso. Dios lo sabe, hermanos. Sin embargo, el cónyuge afectado hace lo que está de su parte en términos bíblicos para perdonar, para esperar el arrepentimiento y la restauración, así como Dios espera a Israel. Pero hermanos, cuando se ha hecho todo lo que está de tu parte y el cónyuge adultera, persiste en su pecado, entonces tú quedas libre para divorciarte y volverte a casar. Regresando a Mateo 5:32, hermanos, el Señor afirma que la única situación en la que puede haber un divorcio es en el caso del adulterio no arrepentido. En el caso del adulterio no arrepentido. Vean lo que dice Lucas 16, porque es importante también verlo, hermanos. Lucas 16, versículo 18. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Dice así Lucas 16, 18. Todo el que repudia
a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Si te das cuenta, hermanos, esto es prácticamente lo mismo que dice Mateo 5:32, ¿no es cierto? Únicamente que aquí en el texto de Lucas hay una abreviatura, hay una abreviación. En Mateo 5 se añade la frase, a no ser por causa de fornicación. Es la única diferencia. Lo demás es lo mismo. Mateo agrega, a no ser por causa de fornicación. Pero la idea es lo mismo. ¿Ok, hermanos? ¿Pero qué creen, hermanos? Desgraciadamente, por este verso de Lucas, mucha gente y muchos comentaristas piensan que Mateo añadió esa frase, que él puso de su propia cosecha, a no ser por causa de fornicación. Pero eso no es correcto, hermanos. Pensar de esa manera no es correcto. ¿Por qué? Porque hay evidencias. Una de las evidencias que podemos encontrar es que los manuscritos más antiguos de este texto de Mateo, está la traducción tal cual. Mateo puso tal cual, a no ser por causa de fornicación. O sea, no es que alguien más le haya agregado, ¿ok? Sino en los manuscritos más antiguos de Mateo está esa frase. Y la misma idea, hermanos, en un contexto histórico, hay autores cercanos al tiempo de los apóstoles que respaldan esa idea. Por ejemplo, autores como Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, ellos en sus comentarios nunca dicen que Mateo le agregó esas palabras. Nunca lo dicen. Entonces, nosotros podemos entender, hermanos, que Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo para agregar esas palabras. ¿Ok? Hay evidencia tanto en los manuscritos más antiguos como en los líderes de las iglesias primitivas que Mateo sí agregó esta frase, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto se los comento, hermanos, por si alguien les dice, no, pero Lucas nunca dice eso. ¿Ok, hermanos? Pero vean lo que dice ahí en Mateo 19:9, que es importante. Mateo 19:9. Mateo 19:9. Es la misma idea de Mateo 19:9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Otra vez, hermanos, esto es lo mismo que Mateo 5:32. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La idea es la misma, hermanos. O sea, Mateo está afirmando esta realidad en dos pasajes distintos de su libro. Por lo tanto, hermanos, lo que dice Lucas 16:18 se tiene que interpretar a la luz de Mateo 5:32 o Mateo 19:9. ¿Ok? Para no tener una mala interpretación. Lucas 16:18 se tiene que interpretar a la luz de Mateo 5:32 y de Mateo 19:9. Entonces, haciendo la pregunta, hermanos, ¿Dios permite el divorcio? La respuesta es sí, pero cuando hay adulterio o fornicación no arrepentido. ¿Ok? Dios sí permite el divorcio. Ahora, hermanos, gracias a que hoy en día tenemos todo el consejo bíblico, gracias a que tenemos Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver que hay otro motivo por el cual una persona se puede divorciar. Vean, acompáñame a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, versículo 14 al 15. 1 Corintios 7,
versículo 14 al 15. Dice Pablo, palabras de Pablo hacia los Corintios. 1 Corintios 7, versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí lo que Pablo está diciendo es, hay un matrimonio donde hay uno que es creyente y otro que no es creyente, el incrédulo. Hay un creyente y hay un incrédulo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿ok? Pero vean, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, esto es, si el cónyuge incrédulo se quiere separar, quiere abandonar, quiere divorciarse del cónyuge creyente, dice Pablo, ¿qué? Sepárese, sepárese. Pablo le está hablando al creyente. Pablo le está diciendo, si tu pareja incrédula, tu pareja que no cree en Cristo, se quiere separar, sepárate, dice Pablo. Continúa diciendo, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Otra vez, hermanos, si el cónyuge incrédulo quiere separarse, quiere abandonar a su cónyuge creyente, cristiano, dice Pablo, déjalo ir. No te aferres a él. Déjalo ir. Entonces, hermanos, Dios permite el divorcio únicamente y exclusivamente en estas dos situaciones. Una, porque te fue infiel, porque hay adulterio, hay fornicación continua. Y dos, porque el cónyuge incrédulo, el que no es creyente, ya no quiere nada contigo que si eres creyente. Ya se quiere divorciar de ti que tú eres creyente. Únicamente por esas dos razones una persona casada se puede divorciar. Pero otra vez, hermanos, Dios permite el divorcio como una expresión de misericordia hacia la parte afectada. ¿Ok? Entonces, si hay un divorcio fuera de estos dos puntos, es un divorcio no permitido por la palabra de Dios. Si tú te divorcias por cualquier cosa que no son estos dos puntos, tu divorcio no va a ser avalado por Dios. Por lo tanto, eso contribuye al adulterio. ¿Ok? O sea, hermanos, si tú estás casado y te divorcias simplemente porque tú ya estás cansado de que él siempre tire la ropa al piso, porque ya no lo aguantas, o porque es un machista, o porque ella es una mujer de lo peor. Si tú te divorcias por lo que sea fuera de estos dos puntos bíblicos, si lo haces, estarás en pecado. Estarás en pecado. Y aunque firmes el papel de divorcio, delante de los ojos de Dios, estarás en adulterio. Porque Dios considera como si tú estuvieras aún casado. Porque no lo hiciste por los puntos que Él permite, el divorcio. Nota, hermanos, cómo concluye el Señor Jesucristo en Mateo 5:32. Mateo 5:32. Ahorita vamos a regresar a 1 Corintios, hermanos. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La implicación de este texto, hermanos, es que probablemente la persona divorciada se va a volver a casar. ¿Ok? Por eso, si su divorcio fue ilegítimo, si su divorcio no fue legal, por así decirlo, delante de los ojos de Dios, y se vuelve a casar, va a cometer adulterio.
delante de los ojos de Dios. Pero cuando el divorcio sí es por una razón que Dios permite, entonces la persona queda libre para volverse a casar. Pero escucha, siempre y cuando sea con otro creyente. Eso lo vemos en 1 Corintios, vean. 1 Corintios 7:8. O sea, si hay un divorcio permitido por Dios, si hay un divorcio por estos dos puntos que acabamos de exponer, tú te puedes volver a casar, pero te tienes que casar con otro creyente. 1 Corintios 7, versículo 8 dice: digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 25, más abajito. Versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Aquí, hermanos, quiero detenerme rápidamente. Aquí no es que Pablo esté dando su opinión, como muchos dicen, es que aquí Pablo está dando su opinión. No, hermanos. Recuerden, Pablo tiene la autoridad apostólica dada por el Señor. O sea, el Señor Jesús aquí, hermanos, no enseñó nada de este tema. Por eso Pablo dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. O sea, el Señor Jesús no enseñó nada acerca de las vírgenes. ¿Ok? Pero yo, Pablo, por ser apóstol, porque Dios me puso en esa autoridad y me da la autoridad dada por Él, voy a dar un mandamiento, dice Pablo. Les voy a dar un mandato. Y empieza a enseñar. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Vean, versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, o sea, soltero. Versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Hay muchas personas, detengamos ahí tantito, hermanos, hay muchas personas que piensan que Pablo aquí está promoviendo el celibato, pero no es cierto, hermanos. En contexto, Pablo está hablando de los beneficios de estar soltero. Por eso hay mucho hincapié en quédate soltero, porque hay beneficios de estar soltero, ¿ok? Pero vean, versículo 28. Mas también, si te casas, ¿qué dice? No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Esto es, si te quieres casar, está bien. Pero si tú te puedes quedar sin casar, mejor quédate así. Dice Pablo, porque el matrimonio trae aflicción de la carne. O sea, va a haber pelea. ¿Por qué? Hermanos, solamente juntas a dos pecadores en un cuarto, ¿y qué pasa? Hay aflicción. Y no solamente eso, estos dos pecadores deciden tener pecadorcitos y la aflicción aumenta aún más, hermanos. Hay padecimiento en el matrimonio, hermanos. Eso es lo que quiere decir Pablo, perdón. Ciertamente, hermanos, la Biblia menciona al matrimonio como la relación más satisfactoria que el ser humano puede tener. En serio. Así presenta la Biblia el matrimonio, la relación más satisfactoria que el hombre pudiera tener. Obviamente, cuando el matrimonio es conforme a la palabra de Dios. Pero aún así, hermanos, Pablo dice que el matrimonio es que aflicción de la carne. Deme un segundo, hermanos, voy a cambiar la pila. Entonces dice Pablo que el matrimonio hay aflicción de la carne. Y eso es cierto.
cuando eres soltero, tú tienes tu agenda, tú haces lo que tú quieras, vas de allá para acá, comes lo que quieras, nadie te dice nada, gastas tu dinero como tú quieras. Y por eso no me caso, hermanos. Cuando eres casado ya no es así. Eso ya no es posible, hermanos. Si tú eres casado y vives como soltero, estás pecando. Estás pecando en contra del Señor. ¿Por qué? Porque muestras egoísmo. Muestras egoísmo. Y no pones a tu cónyuge antes que a ti. Ahí está la lucha, hermanos. Ahí está la lucha. Bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes casados? Ustedes lo han vivido, ustedes saben de lo que estamos hablando. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa y hay guerra. Y súmale a tus pecadorcitos. Hay guerra, hermanos. Pero nota el consejo de Pablo para tener un matrimonio honroso. Pon atención tú casado. Dice el versículo 32. Ahí mismo, versículo 32. Dice Pablo: quisiera pues que estuviese sin congoja, o sea, sin aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Escucha, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí está la clave, casado. Escucha, tú casado, enfócate en cómo agradar a tu cónyuge. Y ahí vas a ver la honra a Dios y tendrás gozo, dice Pablo. Los solteros, dedíquense a Dios, los casados, a cómo agradar a su cónyuge. Y ahí vas a tener la honra a Dios y tendrás el gozo. No tendrás congoja, no tendrás aflicción. En general, hermanos, Pablo nos está diciendo: quiero evitarte dolores de cabeza. Si puedes quedarte sin casar, mejor no te cases. No le entres al matrimonio, está diciendo Pablo. Pero si te casas, no pecas, no pasa nada. Vean, regresando al versículo 8, allá arribita, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hermanos, la soltería es un llamado de Dios. Si Dios te quiere soltero, vas a estar tú satisfecho con tu soltería. Si Dios no te quiere soltero, vas a tener el deseo de estar casado, de tener una familia con una persona del sexo opuesto. Pero hermanos, esto no quiere decir que uno es más espiritual que el otro, no. Para nada. Simplemente esto es el diseño divino de Dios para cada persona. Hay solteros y hay casados. Y esta frase, hermanos, que vemos al último del versículo 9, estarse quemando, esta frase de estarse quemando se refiere a un deseo sexual muy intenso. Pero eso no es pecado. No es pecado. Simplemente Dios llama a algunos a ser solteros con la intención de que ellos puedan dar su tiempo a Dios, y a otros los llama, que es la mayoría de las personas, a casarse, a estar con una persona. ¿Ok? Pero ni uno ni el otro está mal. Ni el soltero ni el casado está mal. Entonces la idea simplemente fue que Pablo les dijo: tú soltero, si no tienes el don de continencia, ¿no? Esta palabra continencia a lo mejor puedes escuchar muy fuerte, ¿no? No te puedes contener. Pero bueno, así lo traduce la Reina Valera. Una traducción más precisa sería don de soltería. ¿Ok? Si tú soltero no tienes el don de soltería, pues cásate. Punto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cásate. Pero si se dieron cuenta, hermanos, Pablo le está hablando a 3 grupos de personas en el versículo 8. A los solteros, a las viudas, versículo 8, y el versículo 25, a las vírgenes.
Son 3 grupos de personas no casadas. Los solteros, ¿quiénes son? Son personas divorciadas. Los solteros son personas divorciadas. Los viudos, bueno, son personas que estaban casadas, pero su cónyuge murió. Y las vírgenes o los vírgenes son personas que no han tenido relaciones sexuales. Por lo tanto, nunca se han casado. Entonces Pablo le está diciendo, si ustedes no tienen el don de soltería y tienen el deseo de formar una familia, el deseo de estar con una pareja del sexo opuesto, entonces cásate. Es mejor eso que te estés quemando. Ahora, hermanos, cuando el divorcio se efectúa por razones que Dios permite, la persona afectada queda libre para volverse a casar. Queda libre para volverse a casar. Siempre y cuando, hermanos, sea con un creyente. Ve lo que dice ahí, 1 Corintios 7, 39. Versículo 39, 1 Corintios 7, 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que ¿qué? Que sea en el Señor. Solo con un creyente te puedes volver a casar. Si te divorcias por razones bíblicas, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. Si tú te divorcias por razones bíblicas, te puedes volver a casar, pero con un creyente. Con un creyente. De hecho, hermanos, acompáñame, ya vamos a acabar ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5:14. Otra vez aquí, hermanos, Pablo le escribe a Timoteo, Primera de Timoteo 5:14. Y Pablo manda, hermanos, en este pasaje de Primera de Timoteo 5:14, a que las viudas jóvenes se casen. Pablo les dice, viuda joven, cásate. Pero hay algo interesante, hermanos. Esa palabra viuda que se encuentra ahí en 1 Timoteo 5:14, en griego, Pablo la utiliza y se refiere a una mujer que ha perdido a su marido porque murió o porque la dejó. A eso se refiere la palabra viuda. A una mujer que su marido o ha muerto o la ha abandonado. Se ha divorciado de ella. La idea, hermanos, es que son mujeres que estuvieron casadas, pero ahora ya no. Vean, versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Obviamente, hermanos, dentro de este contexto, a lo mejor el hombre murió o a lo mejor el hombre la abandonó. En el contexto, probablemente, hermanos, esta mujer está triste. No tiene cabeza para pensar en algo más. Ella está en un mar de emociones. Pero dice Pablo, esas emociones algún día se van a ir. Y ella va a volver a tener el deseo sexual de estar con alguien. Ella va a querer formar una familia. Y todo lo que involucra un matrimonio, ¿no es cierto? Por eso Pablo les dice, vuélvete a casar. No pasa nada. No es pecado que te vuelvas a casar. Entonces, hermanos, para terminar, entendemos que el divorcio se permite cuando hay adulterio, no arrepentido, o cuando el creyente incrédulo se va y deja al creyente abandonado, se divorcia de él. Y el Nuevo Testamento, hermanos, y el nuevo matrimonio se avala únicamente si existió un divorcio dentro de estos 2 puntos. Hay algo que quiero agregar para terminar, hermano, y es que, dado a que el matrimonio es muy serio delante de Dios, si tú tienes que usar todos los recursos disponibles por Dios para no divorciarte, hazlo. Hazlo. Recuerda, el divorcio nunca es la primera opción. Ojalá, hermanos, que ninguno de ustedes casados pase por esta situación.
pero si alguno de ustedes llegara a pasar, que el divorcio no sea su primera opción. Ahora, si ocurre inmoralidad sexual, adulterio, o hay una separación, puede existir la reconciliación, hermanos. Puede existir. Pero eso sí, el cónyuge afectado tiene que perdonar de todo corazón y reconciliarse con su pareja. Eso sí, hermanos, tiene que quedar muy claro. Puede haber muchos casos de alguna persona que se divorció antes de ser cristiano por razones X y ahora se volvió a casar y su matrimonio ya es cristiano. ¿Qué se hace ahí? ¿Es avalado por Dios? ¿No es avalado por Dios? Bueno, obviamente ahí se busca la reconciliación y el arrepentimiento de esa persona, la confesión hacia con Dios, y busca que esa persona le vuelva a echar ganas en su matrimonio actual, de acuerdo a los principios bíblicos, ya que esa persona delante de Dios ya está obligada con ese nuevo pacto en honrar su matrimonio actual. Hermanos, a mí me gustaría dar ejemplos prácticos, pero realmente entraríamos en mucha especulación, ¿no es cierto? Entraríamos en probablemente malas interpretaciones de mis ejemplos, ya que cada persona, cada caso es distinto, hermanos. Imagínense que hubiera un caso donde hay una persona casada, tiene hijos por acá, se vuelve a casar, se divorcia y vuelve a tener hijos por acá. ¿Qué hacemos ahí? Es un caso en particular, hermanos, donde tenemos que orar al Señor y que el Señor nos dé la guía para poder aconsejarlo correctamente. Es por eso, hermanos, que si hay un caso específico, por favor acérquense a nosotros. Si hay alguna duda, acérquense a nosotros y con gusto los atendemos. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos.